Hola, buenas tardes. Y actualmente les estoy trayendo pues la cuarta parte de esta genial serie en donde estamos analizando el libro pues las leyes de la naturaleza humana, porque tiene mucho en común con el camino humano que nos dice Fan Yuan en el libro de Reverend Insanity, ¿no? Así que continuando donde nos quedamos en el video pasado, seguiremos con la lectura. Sexto, estas leyes te transformarán en un individuo más empático, lo que producirá vínculos más estrechos y satisfactorios con quienes te rodean. Los seres humanos nacemos con un gran potencial para comprender a los demás, en un nivel no meramente intelectual. Este es un poder que nuestros más remotos antepasados desarrollaron y que nos enseña a intuir los estados de ánimo y sentimientos de otras personas mediante el hecho de verlos desde su perspectiva. Estas leyes te instruirán para que saques a relucir ese poder latente en el mayor grado posible. Aprenderás a desprenderte poco a poco de tu incesante monólogo interior y a escuchar con atención. Te educarás para asumir el punto de vista ajeno, tanto como sea posible. Usarás tu imaginación y experiencias para sentir lo que sienten los demás. Si describen algo doloroso, tienes tus propios momentos dolorosos a los que recurrir como analogía. No solo serás intuitivo, la información que obtengas por ese medio empático será objeto de análisis, lo que te brindará un mayor discernimiento. Oscilarás sin cesar entre la empatía y el análisis, y esto te permitirá poner al corriente tu capacidad de observación y aumentar la de ver el mundo a través de otros ojos. Notarás que de esta práctica habrá de emerger una sensación física de vinculación con la gente. Necesitarás cierto grado de humildad en este proceso. Es imposible saber con exactitud qué piensan los demás, así que cometerás errores fácilmente, pero no te precipites a juzgar. Mantente abierto al aprendizaje. Las personas son más complejas de lo que imaginas. Tu meta es percibir mejor su punto de vista. Este proceso será como el del músculo que se fortalece más cuanto más lo ejercitas. Y en estos, pues, en este pequeño extracto ya podemos ver el gran parecido que hay con la novela de Reverend Insanity y con las enseñanzas de Fan Yuan, ¿no? Fan Yuan era capaz de adoptar el punto de vista de los demás y comprender cuáles son sus motivaciones, así como sus sentimientos y deseos. Pues con ayuda de este libro uno puede llegar a practicar una habilidad que pues es la que tiene el ser humano innatamente, solamente que con el tiempo la hemos perdido y dejado de lado, y es saber interpretar correctamente el rostro así como el comportamiento de nuestros congéneres, ¿no? O sea, de las personas. Cultivar dicha empatía tendrá innumerables beneficios. Todos nos ensimismamos, nos encerramos en un mundo propio. Sentir que salimos de nosotros hacia un mundo ajeno es una experiencia terapéutica y liberadora. Esto es lo que nos atrae del cine y cualquier otra forma de ficción. Entrar en la mente y puntos de vista de personas muy distintas a nosotros, esta práctica cambiará tu manera de pensar, te enseñará a prescindir de ideas preconcebidas, estar alerta en cada momento y adaptar una y otra vez tus ideas sobre la gente. Descubrirás una gran fluidez en tu forma de abordar los problemas en general. Contemplarás otras posibilidades, adoptarás perspectivas alternas. Esta es la esencia del pensamiento creativo. Por último, estas leyes cambiarán tu visión de tu potencial, pues te harán consciente de la existencia de un elevado yo ideal en tu interior que querrás sacar a relucir. Podría afirmarse que los seres humanos tenemos dos lados opuestos dentro de nosotros, uno inferior y otro superior. El inferior tiende a ser más fuerte. Sus impulsos nos orillan a reacciones emocionales y posturas defensivas, lo cual nos hace sentir mojigatos y mejores que los demás. Esto nos induce a sumarnos a placeres
y distracciones inmediatos, siguiendo siempre el camino de menor resistencia, lo que a su vez nos lleva a adoptar lo que piensan los demás y perdernos en el grupo. Sentimos los impulsos del lado superior cuando salimos de nosotros con el deseo de unirnos más a los demás, abstraernos en el trabajo, pensar en lugar de reaccionar, seguir nuestro camino en la vida y descubrir lo que nos hace únicos. El inferior es el lado animal y reactivo de nuestra naturaleza, en el que caemos con facilidad. El superior es nuestro lado verdaderamente humano, el que nos vuelve consciente y considerados, y como el impulso superior es más débil, ponernos en contacto con él requiere esfuerzo y discernimiento, porque hay que tener una gran fuerza de voluntad para descubrir, ¿no? Lo que nos hace únicos, lo que en verdad deseamos y no dejarnos guiar simplemente por nuestros instintos como si fuéramos simples animales que comen, van al baño y se satisfacen a sí mismos. Sacar a relucir ese lado ideal en nosotros es lo que todos realmente queremos, porque solo si desarrollamos esa vertiente, los seres humanos nos sentimos realizados. Este libro te ayudará a lograr eso, ya que te dará a conocer los elementos potencialmente positivos y negativos que cada ley contiene. El conocimiento de nuestra propensión a la irracionalidad te enseñará que tus emociones tiñen tu pensamiento. O sea, el capítulo 1 nos dice, lo que te dará capacidad para ignorarlas y ser racional de verdad. Wow, hay que prestar mucha atención en esto, ¿no? Mira, el conocimiento de nuestra propensión a la irracionalidad, o sea que somos propensos, valga la redundancia, a ser irracionales, o sea, a actuar emocionalmente, ¿no? Te enseñará que tus emociones tiñen tu pensamiento. Interesante. En el capítulo 1 vamos a ver eso, que nuestro pensamiento está muy influenciado por nuestras emociones, aunque no lo parezca, lo que nos va a dar la capacidad para ignorarlas y ser racional de verdad. Miércoles, o sea, lo que Fan Yuan logró, ¿no? Desligarse de toda emoción y ser una persona racional. El conocimiento de que nuestra actitud en la vida genera lo que nos ocurre y de que nuestra mente tiende por naturaleza a cerrarse por temor. Interesante. El conocimiento que nuestra actitud en la vida genera. Claro, nuestra actitud va a generar lo que nos va a ocurrir, porque si tenemos una actitud positiva, no, bueno, acá hago un paréntesis, no va a ser como esos libros de psicología de que no, tú tienes que tener una actitud positiva, entonces el cielo te sonreirá, la tierra te sonreirá, y entonces todo el mundo te sonreirá. No, 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 o sea, creo que acá hace énfasis en que si tu actitud es de que te estás esforzando por algo, pues obviamente te va a ir bien en eso que te estás esforzando, es por lógica. Así veas resultados muy pocos, pues ese poquito reconocimiento que obtengas lo has obtenido por tu propio esfuerzo, ¿no? Y de que nuestra mente tiende por naturaleza a cerrarse por temor. En el capítulo 8 te enseñará a forjar una actitud optimista y arrojada. El conocimiento de que sueles compararte con los demás. El capítulo 10 te dará un incentivo para destacar en la sociedad con tu trabajo superior, admirar a quienes tienen grandes logros y desear emularlos. Obrarás esta magia en cada una de las cualidades primordiales. Usarás tu rico conocimiento de nuestra naturaleza para resistir la influencia degradante de tu lado inferior. Concibe este libro de esta manera. Estás a punto de convertirte en un aprendiz de la naturaleza humana. Desarrollarás algunas habilidades, las de observar y medir el carácter de tus semejantes y sumergirte en tus propias honduras. Te empeñarás en sacar a relucir tu lado superior y con la práctica emergerás como un maestro de este arte, capaz de frustrar lo peor que te hagan los demás y de convertirte en un individuo más racional, consciente y productivo. Un hombre será mejor solamente cuando le hagas ver cómo es en realidad. Anton Chekhov. Wow, qué bonita frase, ¿no? Solamente vas a llegar a ser alguien si logras descubrir o verte a ti mismo como eres en verdad.
Y qué bonito, pues, resumen que nos ha brindado el autor, ¿no? Sobre qué vamos a encontrar a lo largo de este libro, que son pautas que, si te has leído de Reverend Insanity, coinciden mucho todas estas pautas con Fan Yuan. No con todo lo que es él y lo que ha logrado, sino con, pues, lo que, una parte de lo que dominó, por así decirlo, ¿no? El lado racional, cómo logró deslindarse de sus emociones, pero sin perderlas, sino tener control, dominio sobre ella, y no dejar que éstas influenciaran en su vida. Bien, capítulo uno sería esto, ¿no? Domina tu lado emocional. La ley de la irracionalidad. ¿Te gusta imaginar que tienes el control de tu destino, que planeas conscientemente el curso de tu vida, pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado? Hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego, que busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer, que veas lo que tu estado de ánimo desea ver, y eso te desconecta de la realidad y es la fuente de las malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. La racionalidad es la actitud para contrarrestar esos efectos emocionales. Pensar en lugar de reaccionar. Abrir tu mente a lo que en verdad ocurre en contraste con lo que sientes. Esto no sucede sin esfuerzo. Es un poder que debemos cultivar y al hacerlo realizamos nuestro máximo potencial. Ah, logré captar un poco, pero no lo logré comprender de todo. Ustedes sí. Me gustaría leer en los comentarios si lograron comprenderlo del todo. A ver, ¿te gusta imaginar que, bueno, generalmente a nosotros nos gusta imaginar que tenemos el control de nuestro destino, que si yo quiero, digo, pues ahora me paro, me paro. Si ahora voy y renuncio a mi trabajo, pues renuncio, ¿no? Porque yo puedo decidir qué hago. Y nos dice que ¿planeamos conscientemente el curso de nuestra vida? Pues sí, obviamente, todo el mundo tiene un plan, hasta el más ignorante, por así decirlo, tiene un plan, sabe que tiene que conservar su trabajo para poder comer, para poder pagarse sus gustos, sus vicios y cosas así, ¿no? Pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado. Ya hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego. Esto es muy interesante porque entonces si tú estás acá es porque te gustó la idea de la novela de Reverend Insanity, alguien que puede luchar solo. Bueno, no solo, porque al final se trata de que logremos dominarnos a nosotros mismos y logremos, pues, encontrar la medida en que podamos convivir con los demás sin nosotros vernos, pues, socavados por otras personas inescrupulosas. Pero bueno, acá dice acepta, hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego. Así que bajo ese patrón, si estás siguiendo Reverend Insanity y te gusta Fan Yuan, estás aquí porque en cierta medida seguir contenido de ese tipo satisface tu ego como, oh no, yo soy el único que sigue ese contenido, yo soy el único que está sobre los demás. Los demás no han descubierto esta obra maestra, solo yo. Entonces yo merezco un contenido como este, ¿no? Por eso yo soy especial y diferente. No, si tenemos ideas como esas, hay que eliminarlas. Las voy a eliminar porque yo tenía un poco. Tengo que admitirlo, tenía un poco de ideas ahí. No, yo soy superior. Nah, es bueno siempre recordar y ser humilde, ¿no? Recordar que siempre hay alguien mejor que tú en todas partes y en cualquier aspecto. Lo único que tenemos y que debemos de preservar nosotros con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra energía es la perseverancia, perseverar y tener el discernimiento adecuado para poder enfrentar de forma oportuna cualquier problema que tengamos, ¿no? Bien, a ver, que busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer. Bueno, tiene sentido, no somos humanos, buscamos ideas que nos satisfagan, que confirmen lo que nosotros queremos creer. Pero es muy bueno tener un contraste con estas ideas, ¿no? Para poder ver y observar la realidad objetivamente, ¿no? Está bien, por eso siempre investigar un poco más, ¿no? No solo quedarse aquí, leer otras fuentes, así como Fan Yuan llegó a una conclusión respecto a su filosofía, nosotros tenemos que llegar a una conclusión respecto a la
nuestra, ¿no? Y evolucionar para ser mejores. No solo quedarnos con lo que no nos es agradable para nosotros, sino también leer eso, esas partecitas que nos resultan pesadas, que dicen, no, esa cosa es muy, eso son cursilerías, son tonterías, son, ¿cómo se llama? Esa filosofía no sirve porque a veces en esas cosas que nosotros decimos que no sirven, que son ideas tontas, pues nos ayuda a hacernos, ¿cómo se llama? Una idea de por qué las otras personas lo ven a esas ideas como factibles, ¿no? Y te hace por lo menos, ya sea, te ayuda a mejorar tu visión o te ayuda a comprender por qué la mayoría de personas caen en eso. Así que en cierta manera, en ambos casos es un beneficio para ti, porque te ayuda a detectarlas y evadir sus engaños si son, si tienen, ¿no? O te ayudan a, ¿cómo se llama? A fortalecer tu filosofía, porque realmente, ¿cómo se llama? La forma en que sus argumentos se muestran así, sin idolatría, sin aspectos emocionales, sino sus argumentos tal cual de esas ideas se muestran, pues no te convencen y ves que en verdad no son para nada agradables ni factibles, son literalmente un chiste, así como el socialismo, pues básicamente al conocerlas, pues como que empiezas a comprender y a afianzar tus bases que ya tenías en contra de esas ideas, ¿no? Es muy interesante esto, siempre tenemos que ver los dos caras de la moneda, pero acá un paréntesis, tiene que hacerse con mucho cuidado, no es que te vas a ir, no, entonces yo soy una persona recta, entonces voy a, ¿cómo se llama? Voy a estudiar todos los placeres, ¿cómo se llama? Cuestionables y que rompen la moralidad, no, ahí indirectamente vas a pervertir tu mente de una manera desastrosa y vas a terminarte convirtiendo en un enfermo. Simplemente aplíquenlo para temas como de ideas, de filosofía y cosas así. Para temas del otro, como, como cosas, pues, ya saben, pecaminosas, lujuriosas. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos que son muy escasos las personas que logran, pues, logran salir victoriosas de ahí. La mejor lucha que puedes hacer contra aspectos de esa índole es alejarte, en serio, solo alejarte y ponerte a hacer otra cosa, cualquier otra cosa. No sé, correr, caminar, leer, hacer videos, por eso estoy acá. Nada, bromeo, o quizás no. Pero, o sea, siempre es bueno alejarse de esas cosas, ¿no? Preservar tu energía y ¿cómo se llama? Imbuirlo en algo que te sea más beneficioso para ti, porque eso te daña a largo plazo. Como un placer momentáneo podría verse, ¿no? Pero si lo haces ya para, porque simplemente no tienes nada que hacer y dices, ah, a que no haga nada, pues ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay algo que está yendo mal y tienes que hacer una observación para contigo mismo. Bien, a ver, siguiendo. Ves que tu estado de ánimo desea y esto te desconecta de la realidad. Claro, porque te crea como un sesgo ideológico, ¿no? Porque si tú crees algo, pongamos que tú crees en A y te limitas a ver solo lo que A dice y solo lo que A te muestra y no quieres escuchar nada de lo que te diga B, pues no vas a ver el mundo como es, porque literalmente el mundo se conforma por A y por B y ni siquiera ambos están diciendo la verdad, sino que la verdad se conforma en base a lo que tú experimentes, pero no todos podemos experimentar lo mismo que experimentan los demás. Así que quieras o no tienes que conocer ambas caras de la moneda y saber evaluarlas correctamente, pero no desde el punto emocional que es el que utilizan los políticos, ¿no? O el punto, ¿cómo se llama? Burlesco, que es donde empiezan a denigrar a los otros por cosas que hicieron sus partidos en el pasado sin ver que actualmente tienen buenas ideas, no, solamente porque en el pasado hubieron otros líderes que hicieron aberraciones, entonces ese partido no sirve. Dice que mi partido es un asco, pero prefiero mil veces que mi partido esté en el poder a que ellos estén, a pesar de que las ideas del otro son muy buenas y a pesar de que tienen todo el plan para hacerlo de manera adecuada. No, los otros se ciegan por un sentido no de patriotismo, porque patriotismo se podría decir cuando tú piensas en verdad por tu país. No, eso es un sentido de pandilla. Esa es la palabra adecuada, pandilla. Porque literalmente se arman un meeting, una campaña, se forman un grupo llamándose A o B y literalmente solo quieren ellos estar en el poder, como si fueran una pandilla, quieren, reclaman su territorio, por así decirlo. Son cosas, pues, ilógicas, ¿no? Y tristemente la mayoría de Latinoamérica está sometida a estas pandillas que se han formado, que dicen buscar el beneficio del Perú, pero por lo menos las pandillas que siguen ideas capitalistas son
eh, considerables hasta cierta medida, pero que las socialistas son literalmente unos, ¿qué se podría decir? No encuentro la palabra adecuada para denigrar a personas de ese calibre sin que YouTube me censure, pero son personas que creo que la palabra adecuada sería terroristas. Son terroristas disfrazados de ovejas, ¿no? Que solo engañan a las personas y disfrutan ¿cómo es la palabra? Regordeándose de, ¿cómo se llama? O satisfaciendo su ego de querer ser los héroes, no lo que nosotros hemos venido a salvar acá a la gente. Y nunca se preocupan por ellos, siempre se preocupan solamente porque la gente dependa de ellos, no por ayudarlos en verdad, sino que ellos tienen que siempre ser los héroes, los que en verdad han visto la luz y quieren llevarle esa iluminación a todo el mundo, porque todo el mundo está mal, menos ellos. Ellos son los correctos, ellos son los impecables, impolutos. Es más, si ellos han hecho algún daño, lo han hecho en beneficio del pueblo. Ya ven, ahí mismo tú te das la cuenta de las tonterías que dicen esas personas, totalmente desagradables ante los ojos de los demás. Y ante los míos, ¿para qué mentir? Bien, continuando. A ver, esto te desconecta la realidad, bueno, lo que les había comentado, el sesgo ideológico, ¿no? Y es la fuente de malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. Claro, si no ves la realidad como es y solamente lo ves como te indica, pues sí, obviamente tus decisiones no van a ser las más adecuadas o las más pertinentes. La racionalidad es la actitud para contrarrestar esos efectos emocionales. Pensar en lugar de reaccionar. Ah, qué hermosa frase, qué hermosa oración. Pensar en vez de reaccionar. Claro, abrir tu mente a lo que en verdad ocurre en contraste con lo que sientes, ¿no? Abre tu mente a lo que en verdad está ocurriendo, en contraste a lo que estás sintiendo. Esto no sucede sin esfuerzo, es un poder que debemos cultivar y al hacerlo realizamos nuestro máximo potencial. Miércoles, este libro se está lanzando buenos párrafos, están muy hermosos de ser leídos y escuchados. La Atenea interior, Atenea. Un día de fines de 432 a.C., los habitantes de Atenas recibieron una noticia perturbadora. Representantes de la ciudad-estado de Esparta se encontraban en la ciudad y habían presentado al Consejo de Gobierno ateniense nuevas condiciones de paz. Si Atenas no las aceptaba, Esparta le declararía la guerra. Esta última era la archienemiga de aquella, diametralmente opuesta en muchos sentidos. Atenas dirigía una liga de estados democráticos en la región, mientras que Esparta encabezaba una confederación de oligarquías llamada la Liga del Peloponeso. La primera dependía de su marina y su riqueza, era la potencia comercial más eminente del Mediterráneo. La segunda dependía de su ejército, era un estado eminentemente militar. Hasta entonces ambas potencias habían evitado una guerra directa, porque las consecuencias serían devastadoras. El bando derrotado no solo podría perder su influencia en la región, sino también su modo de vida. La democracia y la riqueza en el caso de Atenas, ahora, sin embargo, la guerra parecía ineludible y una sensación de inminente fatalidad se asentó rápidamente en la urbe. Días más tarde, la asamblea ateniense se reunió en la colina Phoenix. ¡Oh, wow! ¡Qué nombre tan extraño! Phoenix, algo así. Que daba a la Acrópolis para debatir el ultimátum espartano y decidir qué hacer. La asamblea estaba abierta a todos los ciudadanos varones, y ese día cerca de 10.000 de ellos abarrotaron la colina para participar en el debate. Los más intransigentes entre ellos se hallaban en un estado de gran agitación. Atenas debía tomar la iniciativa y atacar Esparta primero, decían. Otros les recordaron que en una batalla terrestre las fuerzas espartanas eran casi invencibles. Atacar a Esparta de ese modo sería hacerle el juego. Todos los moderados estaban a favor de aceptar las condiciones de paz, aunque como muchos señalaron, eso exhibiría temor
y envalentonaría a los espartanos, les daría más tiempo para hacer crecer su ejército. El debate era cada vez más acalorado. La gente gritaba y no había una solución satisfactoria a la vista. Hacia el fin de esa tarde, la multitud cayó de pronto cuando una conocida figura pasó al frente para dirigirse a la asamblea. Era Pericles, el anciano estadista ateniense, ya mayor de 60 años, sumamente querido. Su opinión importaba más que la de cualquiera, pero pese a lo mucho que se le respetaba, se le consideraba un líder peculiar, más filósofo que político. Para quienes tenían edad suficiente para recordar el inicio de su carrera, era sorprendente lo poderoso y exitoso que había llegado a ser. No hacía nada de la manera habitual. En los primeros años de la democracia, antes de que Pericles apareciera en escena, los atenienses habían preferido en sus líderes cierto tipo de personalidad, hombres capaces de pronunciar discursos estimulantes y persuasivos, y con dotes para el dramatismo. En el campo de batalla, estos hombres corrían riesgos. A menudo promovían campañas militares que pudieran dirigir, a lo que les daba la oportunidad de obtener gloria y atención. Alentaban su carrera, representando alguna facción en la asamblea, terratenientes, soldados, aristócratas y haciendo cuanto podían por promover sus intereses. Esto producía una política demasiado disgregadora. Los líderes subían y caían en siglos de unos cuantos años. Aunque esto era bueno para los atenienses, desconfiaban de quien duraba mucho tiempo en el poder. Pericles entró en la vida pública en 463 a.C., y la política ateniense jamás volvió a ser la misma. Su primer acto fue de lo más inusual. Pese a que procedía de una ilustre familia aristocrática, se alió con las crecientes clases baja y media de la ciudad. Agricultores, remeros de la marina, los artesanos que eran el orgullo de Atenas. Se esmeró en darles más voz en la asamblea y más poder en la democracia. Así pasó a dirigir no una pequeña facción, sino a la mayoría de los ciudadanos. Parecía imposible controlar a una muchedumbre tan rebelde y numerosa con sus muy variados intereses, pero él se consagró de tal forma a incrementar el poder de aquella que se ganó poco a poco su confianza y respaldo. Cuando su influencia aumentó, empezó a imponerse en la asamblea y a modificar las políticas de ésta. Se opuso a expandir el imperio democrático de Atenas. Temía que los atenienses abarcaran demasiado y perdieran el control. Se esforzó en consolidar el imperio y fortalecer las alianzas existentes. Cuando se trataba de la guerra y de su propia función como general, se empeñaba en limitar las campañas y ganar por medio de maniobras, con mínima pérdida de vidas. A muchos esto les parecía poco heroico, pero cuando se implantaron esas políticas en la ciudad, se inició un periodo de prosperidad sin precedentes. Ya no había guerras innecesarias que vaciaran las arcas, y el imperio operaba con más fluidez que nunca. Lo que Pericles hizo con el creciente dinero excedente asombró a la ciudadanía. En lugar de usarlo para comprar favores políticos, emprendió un ambicioso proyecto de obras públicas. Encargó templos, teatros y salas de concierto, para lo cual puso a trabajar a todos los Ay, perdón, me estoy trabando. Estoy un poco ah, distraído. Bueno, para lo cual puso a trabajar a todos los artesanos. Donde quiera que se mirara, la ciudad se volvía más hermosa. Favoreció una modalidad de arquitectura que reflejaba su estética personal, ordenada, sumamente geométrica, monumental pero plácida a la vista. Su principal encomienda fue el Partenón, con una inmensa estatua de Atenea, de 12 metros de altura. Atenea era el espíritu tutelar de Atenas, la diosa de la sabiduría y la inteligencia práctica. Representaba todos los valores que Pericles deseaba promover.
Él transformó por sí solo la apariencia y espíritu de Atenas y comenzó en esta una edad de oro en la totalidad de las artes y las ciencias. Quizá la cualidad más extraña de Pericles era su estilo oratorio, sobrio y solemne. No era dado a los arranques retóricos habituales, en cambio, se esmeraba en convencer a su público con argumentos inatacables. Esto hacía que la gente lo escuchara con atención, mientras seguía el interesante curso de su lógica. Tal estilo era persuasivo y tranquilizador. A diferencia de los demás líderes, Pericles permaneció en el poder un año tras otro, una década tras otra, mientras a su callada y discreta manera imprimía su huella en la ciudad. Tenía enemigos, como era inevitable. Había permanecido tanto tiempo en el poder que muchos lo acusaban de ser un dictador encubierto. Se sospechaba que era ateo, un hombre que se burlaba de todas las tradiciones. Eso explicaría por qué era tan peculiar, pero nadie podía negar los resultados de su liderazgo. Cuando esa tarde tomó la palabra en la asamblea, a sabiendas de que su opinión sobre la guerra con Esparta sería la que más peso tendría, el silencio se extendió entre la muchedumbre, ansiosa de escuchar sus argumentos. Atenienses, comenzó, mi opinión es la misma de siempre. Me opongo a cualquier concesión a la Liga del Peloponeso, aunque sé que el entusiasmo con que se convence a la gente de entrar en una guerra no se prolonga hasta el momento de la acción y que la opinión de la gente cambia con el curso de los acontecimientos. Les recordó que las diferencias entre Atenas y Esparta debían resolverse con árbitros neutrales y que ceder a las demandas unilaterales de los espartanos sentaría un peligroso precedente. ¿Dónde terminaría eso? Sí, una batalla terrestre sería suicida. Propuso en cambio una forma de guerra muy novedosa, limitada y defensiva. Él protegería dentro de las murallas de Atenas a todos los habitantes del área. Que los espartanos lleguen y nos inciten a pelear, dijo, que devasten nuestro territorio, no morderemos el anzuelo, no los combatiremos en tierra. Con nuestro acceso al mar mantendremos bien provista la ciudad, usaremos nuestra marina para incursionar en sus poblaciones costeras. Con el tiempo, la ausencia de batalla los exasperará. La necesidad de alimentar y abastecer a su ejército permanente los dejará sin dinero. Sus aliados pelearán entre sí. El partido de la guerra en Esparta quedará desacreditado y una paz verdadera y perdurable será convenida. Todo ello con un costo mínimo de vidas y dinero para nosotros. Podría darles muchas otras razones, concluyó, de por qué deberían confiar en la victoria final si decidieran no ampliar el imperio mientras la guerra está en progreso, ni involucrarse en nuevos peligros. No temo a la estrategia del enemigo, temo a nuestros errores. Su novedosa propuesta causó un debate intenso. Ni intransigentes ni moderados aceptaban su plan, pero al final su reputación como hombre sabio ganó la partida y su estrategia fue aprobada. Meses después daría comienzo esa guerra decisiva. Al principio no todo procedió como Pericles había previsto. Los espartanos y sus aliados no se frustraron por la prolongación de la guerra, solo se embravecieron más. Los atenienses fueron los que se desalentaron al ver destruido su territorio, sin que nadie cobrara represalias, pero Pericles creía que su plan no fallaría. Si los atenienses hacían acopio de paciencia, en el segundo año de la guerra, un desastre inesperado lo alteró todo. Una peste feroz se apoderó de la ciudad. Eran tantas las personas hacinadas murallas adentro que el mal se difundió deprisa. Costó la vida de más de un tercio de la ciudadanía y diezmó las filas del ejército. El propio Pericles se contagió y presenció en su agonía la peor de las pesadillas. Todo lo que había hecho por Atenas a lo largo de tantas décadas parecía desbaratarse de golpe, mientras la gente era presa de un delirio general en el que cada quien veía nada más por sí mismo.
Si él hubiera sobrevivido, habría encontrado la forma de serenar a los atenienses y negociar con Esparta una paz aceptable o de ajustar su estrategia defensiva, pero ya era demasiado tarde. Por extraño que parezca, los atenienses no lloraron a su líder, lo culparon de la peste y protestaron por la ineficacia de su estrategia. No estaban de humor para la paciencia y el comedimiento. Pericles había vivido más de lo debido y sus ideas eran vistas como las cansadas reacciones de un anciano. El amor por él se convirtió en odio. En su ausencia, las facciones retornaron con más vigor. El partido a favor de la guerra se volvió muy popular, alimentado por el creciente rencor contra los espartanos, quienes aprovecharon la peste para avanzar. Los intransigentes prometieron recuperar la iniciativa y aplastar a los espartanos con una estrategia ofensiva. Para muchos atenienses, tales palabras fueron un alivio, la liberación de emociones largamente contenidas. Al tiempo que la ciudad se recuperaba poco a poco de la peste, los atenienses consiguieron tomar la delantera y los espartanos pidieron la paz. Con el deseo de aniquilar al enemigo, aquellos aprovecharon su ventaja, solo para descubrir que estos se recuperaban e invertían la situación. Forcejearon así año tras año. La violencia y el rencor se incrementaron en ambos bandos. En determinado momento, Atenas atacó la isla de Melos, aliada de Esparta, y cuando los melinos se rindieron, los atenienses votaron por sacrificar a todos los hombres y vender como esclavos a las mujeres y los niños. Nada remotamente parecido a eso había ocurrido bajo el mandato de Pericles. Luego de tantos años de guerra sin fin, en 415 a.C., varios líderes atenienses tuvieron una interesante idea para asestar el último golpe. La ciudad-estado de Siracusa era ya una potencia en ascenso en la isla de Sicilia. Era un aliado crucial de Esparta, a la que abastecía de recursos. Si los atenienses con su eficaz marina lanzaban una expedición y tomaban Siracusa, tendrían dos ventajas: ampliarían su imperio y privarían a Esparta de los recursos indispensables para la guerra. La asamblea votó a favor de enviar 60 barcos con un ejército de dimensiones apropiadas para cumplir esa meta. Uno de los comandantes asignados a esa expedición, Nicias, tenía enormes dudas acerca de la pertinencia de este plan. Sospechaba que los atenienses habían subestimado la fuerza de Siracusa. Expuso todos los escenarios negativos posibles. Solo una expedición mucho mayor sería capaz de asegurar la victoria. Pese a que su intención había sido acabar con ese plan, su argumento tuvo el efecto contrario. Si lo que se requería era una expedición más grande, eso sería lo que se enviaría: 100 embarcaciones y el doble de soldados. Los atenienses presagiaban la victoria en esa estrategia, y nada los disuadiría. En los días posteriores, atenienses de todas las edades trazaban mapas en Sicilia en las calles, al tiempo que soñaban con las riquezas que se derramarían sobre Atenas y la humillación final de los espartanos. El día en que los barcos zarparon fue motivo de una gran fiesta, un espectáculo que no se había visto nunca antes. Una armada enorme ocupó el puerto, hasta donde alcanzaba la vista, con barcos bellamente decorados y soldados de radiantes armaduras que abarrotaban los muelles. Fue una exhibición deslumbrante de la riqueza y el poderío de Atenas. Al paso de los meses, los atenienses estaban ávidos de noticias de la expedición. En cierto momento, y gracias a la magnitud de sus tropas, pareció que los suyos llevaban la ventaja y sitiaban Siracusa, pero a última hora llegaron refuerzos de Esparta y los atenienses tuvieron que ponerse a la defensiva. Nicias envió a la asamblea una carta en la que describió ese negativo vuelco de los acontecimientos. Recomendó la rendición y el regreso a Atenas o el inmediato envío de refuerzos. Renuentes a creer en la posibilidad de la derrota, los atenienses votaron por mandar refuerzos, una segunda armada casi tan grande como la primera. En los meses subsiguientes, su ansiedad alcanzó nuevas alturas.
Para entonces las apuestas habían duplicado y no podían permitirse perder. Un día un barbero de Pireo, población portuaria de Atenas, oyó decir a un cliente que la expedición ateniense, cada barco, casi cada hombre, había sido liquidada en batalla. El rumor se propagó rápidamente en Atenas. Aunque era difícil de creer, el pánico se impuso poco a poco. Una semana después esa versión fue confirmada y daba la impresión de que Atenas estaba perdida, despojada de dinero, barcos y hombres. Milagrosamente los atenienses se las arreglaron para resistir. En los años siguientes, sin embargo, severamente afectados por sus derrotas en Sicilia, recibieron un golpe tras otro, hasta que en 405 a.C. sufrieron la derrota final y fueron obligados a aceptar las crueles condiciones de paz impuestas por Esparta. Sus años de gloria, su gran imperio democrático, la edad de oro de Pericles, se esfumaron para siempre. El hombre que refrenó sus más peligrosas emociones, agresividad, codicia, soberbia, egoísmo, había desaparecido de la escena tiempo atrás y su sabiduría había caído en el olvido. Wow, qué interesante historia. Y también muy pesado de leer de forma larga, ¿no? Pero sí, básicamente, acá el autor nos manda su interpretación, pero ahorita la voy a analizar yo primero. Así vamos a ver si coincidimos en el mismo análisis, pero básicamente lo que nos muestra con esta historia es de que al dejarse llevar por sus emociones empezaron a no ver la realidad como era, sino la empezaron a ver de manera irracional, ¿no? No tomaban sus decisiones de forma sensata, sino de forma tonta, ni siquiera se ponía a pensar, era como si a un apostador le dijeran, ¿sabes qué? Tienes solamente el 0.1% de ganar en esta ruleta. Y él dijera, bueno, ese 0.1% me convence, entonces voy a apostar. Y todos le dicen, no, pero es solamente un 0.1%, o sea, básicamente que no, que es imposible que ganes. Y el apostador, pues, en efecto, me has convencido, solamente tengo que meterle mucho dinero y pues mágicamente voy a ganar, ¿no? O sea, sí es probable, pero o sea, eso es uno en un millón, ¿no? O sea, es prácticamente imposible. Pero no, el apostador sigue ahí metiendo su dinero. Y lo mismo pasó con Atenas, ¿no? Terminó pues derrochando dinero en una guerra sin sentido, algo que Pericles había visto, algo que él tenía, ¿cómo se llama? El raciocinio para ver que la guerra no era la respuesta adecuada, y más con un estado que era Esparta, tan pues dedicado a esta actividad que era sobre las peleas, ¿no? ¿Quién no sabe que los espartanos son los mejores guerreros, por así decirlo? Y nada, bueno, prosigamos con la interpretación, pero eso ya será para el próximo video. Yo, ah, ah, gracias por haber llegado hasta el final. Cuídense mucho. No se olviden de, pues, escribir en los comentarios qué les está pareciendo esta serie. Y nada, esto sería todo. Hasta pronto.